Y esto que vos decías de que se invierten los roles cuando el hijo tiene como fin satisfacer necesidades del padre. Sí. ¿Eso vos considerás que es un error a cualquier edad, digamos, o solo en los niños? O sea, si es un hijo adulto con un padre más adulto, ¿también considerás que quizás no es sano? Claro, está interesante, porque quizás le falta, o tenemos que hacer una pregunta antes, sí. Porque es ¿hasta cuándo un hijo es hijo? Ok. Y acá voy a ser un poquito estricto, rígido, pero bueno, soy un poco así, digamos, y además no soy yo el que lo dice, sino muchas figuras importantes. Bueno, un hijo cumple la función de hijo y un padre cumple la función de padre hasta que el hijo tiene 18, 19, 20, 21 años. Digamos, lo deseable es que desde el momento del nacimiento hasta los 18, 19, 20 años, el hijo paulatinamente vaya independizándose del padre. Cada vez que decimos padre y madre, ¿no? Por supuesto. Se vaya independizándose del padre y de la madre. O sea, así como cuando está adentro de la panza de la mamá, el hijo necesita todo de la mamá, porque el hijo no tiene nada de independencia, y cuando nace también, todavía necesita todo, y a medida que va creciendo, cada vez necesita menos, por lo menos esto sería lo deseable. Llega un momento, que es a los 18, 19, 20, 21, 22 años, en donde la verdad es que lo deseable sería que el hijo no necesite nada de los padres. Lo deseable no. El hijo no necesita nada de los padres. Claro, es muy probable que el hijo crea que todavía necesita y que el padre crea que todavía el hijo necesita y que continúen en un vínculo que ya no es acorde al momento del proceso evolutivo. Es más como, reviendo esto que me comentás, diría que hasta, por lo menos de la gente que conozco yo, la mayoría tardan bastante más que 20, 22 años en llegar a ese momento de independencia, digamos. Claro, es probable. Lo que no quiere decir que esto forme parte del proceso evolutivo. ¿A qué me refiero con esto? A ver si se entiende. Lo voy a poner en otro ejemplo. Un nene toma la teta hasta un momento puntual de su proceso evolutivo. Si a los 10 años sigue tomando la teta, puede ser que siga tomando la teta. Ahora, evidentemente, esto no es acorde a su momento de proceso evolutivo. Claro. O sea que el mismo acto, la misma acción que en el momento acorde del proceso evolutivo es saludable, el mismo acto fuera de ese momento empieza a ser contraproducente y enfermante. Entonces, si yo mantengo a mi hijo a los 10, 11, 12 años, 15 años, 18, 20, 22, 23 y lo mantengo, puede llegar a ser saludable. Si a los 30 todavía lo mantengo, ese mismo acto ya es enfermante para mi hijo. Por eso acá, cuando hablamos de educar, que es lo mismo que hablar de ayudar, no pensamos tanto en acciones, pensamos en desde qué lugar yo ejecuto una acción con mi hijo y qué es lo bueno para mi hijo en este momento del proceso evolutivo donde está. Y ahí vemos con claridad cómo la misma acción puede ser saludable o enfermante, según desde qué lugar yo lo haga y según en qué momento del proceso evolutivo esté. Ahí me quedó un poco más claro. Si, por ejemplo, seguís manteniendo a tu hijo que tiene 30 años, claro, le estás haciendo mal porque él no se desarrolla por sí mismo, digamos. Exactamente. No, le estás permitiendo no desarrollarse, digamos, de alguna forma, ¿no? En un sentido estoy haciendo eso, en un sentido algo también le pasa a mi hijo, que ya es un hombre, que no se da cuenta que él debería poder, o que en realidad que él puede, que tiene la potencia para desarrollarse por sí mismo, ¿se entiende? Y que todavía cree que me necesita a mí como padre. Esto se da en este ejemplo que estamos diciendo y se da todo el tiempo en la educación de nuestros hijos. Todo el tiempo damos estos ejemplos y vemos esto. Bueno, volviendo un poco a la niñez, sí. Ya nos fuimos casi a... Sí. O no casi, sino que nos fuimos justamente al paso a la adultez. Dentro de la niñez o de la crianza, digamos, ¿existe lo que vendría a ser lo que uno llama malos padres? Porque creo que es muy común que ese es mal padre por tal acción que comete, claro, ¿no?
Qué compleja esta pregunta. Es como muy compleja la pregunta, ¿no? A ver, lo voy a decir así, según lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que todos los padres aman a sus hijos. Por el solo hecho de haberlos tenido, lo aman. ¿Todos? Todos. Todos. Si no los amaran en ningún nivel, no los habrían concebido. Si los concibieron y los hijos están acá presentes, pues entonces en algún nivel los amaron y los aman. No se puede concebir un hijo si no hay algún tipo de amor. Por supuesto, o mejor dicho, acá yo voy a diferenciar dos tipos de amor. Este amor al que me refiero es lo que a mí me gusta llamar amor, es el amor que da el ser. Alcanza y sobra para dar el ser, pero no alcanza para hacer algo bueno con el hijo. Para poder darle algo bueno al hijo, necesito desarrollar otro tipo de amor, que es un amor que ve al hijo, que puede verlo en lo que es y en lo que necesita. Si yo no puedo desarrollar este tipo de amor con mi hijo, hablamos de un amor ciego. Quiero a mi hijo, pero lo que hago lo daña. Quiero a mi hijo, lo quiero tanto que quiero que esté toda la vida conmigo. Entonces mi hijo no se desarrolla, no tiene un trabajo, no tiene pareja, no tiene amigos, no tiene nada. ¿Lo quiero? Sí, lo quiero, pero lo quiero de manera ciega. O sea, no lo quiero viendo su necesidad y lo que él necesita. Pero ahí de alguna forma, más allá de que no sea algo productivo para el hijo, estás demostrando que lo querés. O sea, se nota que lo querés, ahí también se nota que estás haciendo cosas que son perjudiciales para él. Sí. Pero hay casos que uno ve y dices, como que parece que no lo quisiera ya directamente. Sí, parece que no lo quisiera, sí. Como que... Es amor ciego. ¿Cómo es eso? Insisto con lo que decíamos antes. En algún lugar mi hijo me saca de centro. Y cuando mi hijo me saca de centro, cuando yo estoy descentrado, yo ya no estoy viendo a mi hijo. Estoy viendo otra cosa. Estoy viendo otro vínculo. Como en el caso mío con mi hija, yo ya no veía a mi hija, me veía a mí, ahí chiquito y sufriente. Cada vez que mi hijo me saca, aunque yo después termine golpeándolo, termine abusando de él, termine castigándolo, termine abandonándolo, cada vez que me saca hay una herida mía. Esto no exime de mi responsabilidad, por supuesto que no exime, pero cuando uno lo puede ver desde este lugar, puede entender de alguna manera, por lo menos, puede entender que no estamos hablando de malos padres, estamos hablando de padres con tanta carencia que no pueden no hacer lo que en general han hecho con ellos, sus propios padres o sus anteriores. Cada vez que mi hijo me saca de mí, se me mueve algo de mi propia historia. Y en general termino actuando con mi hijo, incluso como estoy en desacuerdo de cómo actuaron conmigo. Eso como que nunca lo pude comprender. Puede ser. Como que el padre que tanto reprocha lo que hicieron sus padres y hace lo mismo. Claro, es que el padre que reprocha lo que hicieron sus padres hace lo mismo. Si no, el padre se diferencia de sus padres, pero no los reprocha. ¿Hace lo mismo o hace lo contrario? Lo cual es lo mismo. Claro, por ahí que es como que para no hacer lo mismo hace lo contrario, lo cual en el punto es lo mismo. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo que hablábamos antes. Mi padre me abandonó y nunca me dio nada. Yo hago lo contrario, le doy todo a mi hijo. ¿Qué sale? Un hijo impotente. Claro. Sale un hijo que no tiene fuerza para valerse en el mundo. Es como un poco, no sé, difícil de comprender esto que, sí, claro, como vos bien citaste,
un padre que maltrata a su hijo, que abusa de su hijo, ya estamos hablando del algo terrible, límite que se te puede ocurrir de lo peor que puede hacer un padre. Ese padre ama a su hijo. Lo ama ciegamente, lo ama en el sentido de que le dio el ser. Por supuesto, lo que hace provoca un daño no irreparable, pero profundísimo. Uno puede dañar amando. Por supuesto que sí. Casi diríamos que uno daña amando. Por supuesto. Y uno puede dañar lo que más ama. Lo que pasa es que estamos en una cultura, como decíamos en la otra charla, ¿no? Estamos en una cultura que nos obliga a buscar victimarios. ¿Cómo es eso? Y bueno, así. Si yo tengo un hijo maltratado y el padre maltratador, el padre es un victimario. La cultura nos obliga a buscar victimarios. Sin embargo, desde la búsqueda de victimarios, nunca se alcanza la salud. Se alcanza un victimario. Entonces, si yo no puedo en el victimario ver también un nene maltratado en algún momento, lo cual no exime al victimario o al padre maltratador de su responsabilidad. No lo exime en absoluto. Pero sí no lo veo como victimario, lo veo como una persona con una herida tan grande que no puede evitar hacer lo mismo que le hicieron a él. No puede, así como él fue herido, no puede evitar herir.